למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הצורדים מופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shalom, Gesed Ubuchim Abaim, paz, gracias y bienvenido a esta porción del estudio de la semana con Yeshivat Shuvu, el equipo de Ahavat Ami. Mi nombre es Moreh Elitzur. Estamos aquí todos unidos, todo el equipo, compartiendo diferentes aspectos de la Parashá. Y saludos a todo el equipo y todos los participantes que están escuchando y estudiando con nosotros en este Erev Shabbat. Estamos estudiando Parashat Pinchas, empezando en Bamidbar Números capítulo 25, empezando en versículo 10. Y empezamos con la brajá, la bendición al Eterno por su palabra escrita y por su palabra que habitó dentro de nosotros a través de Mashiach. Entonces, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah. Y con los primeros versículos lo vamos a leer Beivrit y después Besfaradit, en hebreo y en español. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, Pinchas ben Elazar ben Aharon HaKohen, Heshiv et chamati me'al bnei Israel, bekeno et kinati betocham, velo chilti et bnei Israel bekinati. Entonces Hashem habló a Moshe diciendo: Pinchas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aharón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Obviamente hay muchas enseñanzas que podemos hacer con esa frase de celos, kiná, bien importante. También la palabra Pinchas está escrito con la letra Yod, bien pequeño. Hay un remes, hay una pista ahí en la forma que está escrito el nombre de Pinchas. También hay otros remes de la palabra Shalom. Hay mucho que uno aprende, especialmente en esta parashá, estudiándolo en hebreo, pero tenemos que enfocar en ciertas cosas cuando estamos explicando en español o inglés, en otro idioma, porque si no nos perdemos. Hay tanto información bien importante. Pero vamos a enfocar en un aspecto de esta enseñanza. Veamos que Pinchas, a través de Pinchas, simplemente con el Peshat, en cualquier versión, no hay duda que un tzadik, un justo, ungido para servir al Eterno, puede trabajar de parte del pueblo para traer una rectificación dentro del pueblo y el Eterno. No hay duda, aquí lo está bien claro. Dice, sin tener que leerlo en hebreo, sin tener que leer comentarios, está tan sencillo que dice: Pinchas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aharón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Bien sencillo. A veces complicamos las cosas con nuestra teología de ambos lados, 2000 años de el judaísmo y el cristianismo separándose más y más y más y más y más, inventando más teología para hacer una distinción dentro de los dos. Pero aquí bien sencillamente dice que el tzadik, en este caso Pinchas, a través de su acción apartó el furor del Eterno contra los hijos de Israel, trayendo rectificación dentro de la relación del Eterno con los hijos de Israel. Entonces no hay ningún problema en decir que el Mesías
va a ser lo mismo, pero más todavía, en una manera más grande, porque el Mesías es el más justo de toda la historia. Todos están de acuerdo que el Mesías va a ser más justo de todos los justos. Entonces, ¿cuál es el problema en decir que a través de las acciones del Mesías traiga rectificación con el pueblo de Israel y a todos de las naciones que quieren formar parte del pueblo a través de su justificación? Ningún problema por la Torah que está escrito acá bien claro. Pero entrando con unos otros detalles, quiero estudiar un comentario por Shnei Luchot Haberit, Shelah, como lo decimos en abreviación. Y ustedes saben que yo soy alguien personalmente que no escucho cualquier rabino de nuestros sabios. Los amo, los respeto, pero si yo no veo un argumento por la Torah que está escrito, para mí no tiene mucho valor. En este caso, en cada semana, yo siempre estoy leyendo rabinos que yo sí tengo la convicción por muchos años de estudiar, que ellos sí están basando sus estudios por la Torah, por lo que está escrito. Aunque no tienen la revelación completa de Mashiach, está ahí y todo está en armonía con el pacto renovado, no con el cristianismo ni con muchos mesiánicos que todavía están pegados a doctrinas del cristianismo. Pero de las palabras de Yeshua y sus emisarios no hay contradicción, y todo esto da fuerza a las interpretaciones del pacto renovado. Y aún sabiendo que el Eterno trabaja en una manera que nosotros a veces no entendemos, Él puede enseñar a un rabino lo mismo que Él enseñó a Yeshua y los emisarios sin ese rabino saber, o tal vez lo sabía. En el caso de Shnei Luchot Haberit, él sí habló mucho de Mashiach ben Yosef y su expiación. Yo soy de la escuela de pensamiento que él sí sabía a lo menos que Yeshua era ben Yosef. Y es por eso que lo tengo tanto valor a rabinos como Rabbeinu Bachia, Shnei Luchot Haberit y los que están de verdad estudiando la Torah escrita, que hay muchos sabios, no todos. Hay que tener cuidado, pero en este caso van a haber unas conexiones que son 100% de acuerdo con todo lo que está escrito en el pacto renovado. Y dice, hablando de la palabra dibur, que empieza aquí en estos versículos, cuando dice Vayedaber Adonai, hablando de este término, dice que hay un elemento de lo exotérico, nigla, así como el esotérico, nistar, en lo que la Torah nos dice en este versículo 10 de capítulo 25, y dice, el significado exotérico es informar al pueblo del noble linaje del que descendía Pinjas, mientras que en 25:12 se les debe informar de una dimensión adicional de la grandeza de Pinjas. Pinjas, es decir, que se le equipará con el profeta Eliahu. A esto se alude con las palabras porque mostró fervor celoso en nombre de su Dios, versículo 13. Las letras de la expresión le Elohav, por su Dios, son idénticas a la palabra le Eliahu, por Eliahu. Este último también se destacó por mostrar celos en nombre de Dios, algo que él mismo se cita diciendo a Dios en Reyes, primero de Reyes 19:10, se refirió a haber matado a 400 sacerdotes, hablando de Eliahu, sacerdotes de Israel, que habían abandonado la Torah para servir al ídolo Baal. Pausa. Esto también lo cita directamente Romanos 11, hablando del pecado del reino del norte, que también es representación para los pecadores de Israel, no para todo el pueblo.
La actuación de Eliyahu en el monte Carmelo fue similar a la de Pinjas en Sittim. En el nombre Eliyahu, que en la Biblia frecuentemente se escriba sin la letra Vav al final, contiene dos nombres de Dios. Es decir, tiene la palabra El y tiene la palabra Yah. En su encuentro con Zimri, Pinjas restableció el honor del nombre El. Y que los israelitas de la época habían sido culpables de insultar ese nombre de Dios al servir al Dios de los moabitas y los midianitas. Veishtachavu Eloheihem, Números 24:2. Entonces, vamos a tomar una pausa para explicar un poco. En todo el pacto renovado, vemos que hay la personaje de Yohanan Hamatbil, Juan el Inmersor, que fue primeramente rabino del movimiento porque es sacerdote, hijo descendiente de Aharón, del espíritu de Eliyahu y de Pinjas, preparando el camino para el Redentor final, que para nosotros es Yeshua, y así es. Y veamos que tenía que traer una rectificación por la idolatría de otros líderes que se sometieron a las naciones. En la generación de Yeshua y Yohanan, los saduceos y algunos de los fariseos, pero no la mayoría, estaban sometidos a los romanos, abrazando su cultura, defendiéndolos, teniendo un prosélito para ser un rey falso, Herodes y su descendencia, que no es de la descendencia de David. Y aún podemos discutir que el rabino Akiva, que vino un poco después, que fue otro prosélito, descendiente de Cícera, también trajo, como él fue escogido para desechar o separar los judíos mesiánicos del pueblo, también es otro ejemplo de el peligro de dejar prosélitos tomar poder dentro del pueblo. Si la Torah dice que al tercer generación son 100% parte del pueblo, tenemos el ejemplo de Caleb, por ejemplo, descendiente de Kenazí, de Edomitas, pero ya su padre fue Yefuné, es decir, convirtió sus padres, su abuelo, su padre, él ya siendo tercera generación, ya parte del tribu de Yehudá, podía ser líder. Entonces no se puede ir directamente en la primera generación, o aún si no tiene circuncisión de corazón. Y aún siendo del pueblo físicamente, tiene que ser la casa de David, de la casa de David, no otro. Y lo mismo con la descendencia de Aharón. Bien importante, la palabra, especialmente el pacto renovado, habla de la injerción de todas naciones. Pero nuestros líderes no son prosélitos. Yeshua es de la casa de David, lo dice Rav Shaul en Romanos, físicamente de su descendencia. También vino por milagro, pero eso no quita que Hashem usó el cuerpo, linaje y descendencia de David. Y también, en el caso de Yohanan, también fue otro milagro su nacimiento. Sus padres eran ancianos y él era de la casa de Aharón. Y del mismo espíritu de Eliyahu y Pinjas. Y ese espíritu a través del libro de Hebreos capítulo 11, 26 es el mismo espíritu del Mesías. Los mismos sabios entienden esto cuando hablamos de las aguas en la creación y el espíritu de Hashem que estuvo, espíritu de Elohim, Ruach Elohim, que estuvo sobre las aguas, es espíritu de Mashiach. No hay duda. Entonces, siguiendo con la explicación de Shnei Luchot HaBerit, dice, la letra Vav en la palabra Shalom es amputada. Cuando está escrito por los escribas, está apartado, está en dos pedazos. Y sigue explicando.
del versículo 12, Baal HaTurim señala que el valor numérico de esa palabra es igual que Zehu Mashiach. Este es el Mesías. Al disminuir el tamaño de esa letra, es como si uno no hubiera pensado en la última letra del nombre de Eliyahu. Eliyahu es el profeta que anuncia la inminente llegada del Mesías y prepara al pueblo para ello. Quitar parte de la letra Vav tiene como objetivo transmitirnos que Eliyahu, como se alude por la ausencia de la última letra en su nombre, se materializará cuando uno menos piensa en él. Las letras agregadas a los nombres de los tribus por lo tanto, se puede considerar que esta cuenta constituye el segundo nombre de Dios, conteniendo en el nombre Eliyah, el nombre de Yah. Recuerda que eso es una combinación de la palabra El y la palabra Yah, que son atributos de gracia, Gesed, y también atributos de Geburah, de juicio, de tener dominio propio. Y continúa. La Torá nos informó en Éxodo 6:25 que el padre de Pinjas se había casado con una de las hijas de Putiel. Pon atención. Quien según el Midrash Agadol engordaba todos los ídolos, es un juego de palabra de la palabra Putiel, engordaba todos los ídolos del mundo y las demás tribus los despreciaban a causa de su ascendencia. Espera. Pinjas es descendiente de Aarón, pero está diciendo acá en forma del Midrash, lo puedes tomar como lo quieres, que también es asociado con un linaje de paganos sacerdotes que se convirtieron. Esa linaje de madre. Vamos a ver. Algo parecido al Mesías, que tiene una descendencia en conexión a Ruth, la moabita, que convirtió y formó parte del pueblo. Vamos a ver. Sin embargo, dado que el nombre Putiel concluye con las letras del nombre de Dios, la Torá nos alerta sobre el hecho de que se convirtió al monoteísmo, es decir, el Yah, es decir, el único Dios, no cualquier él. El o Elohim se puede traducir como poder judicial. ¿Quién está en el lugar de poder judicial? No otros, solamente allá. Todo el versículo es una alusión a Yosef, quien controló su deseo al relacionarse con la esposa de su maestro Potifar, cuyo nombre que suena similar es un remes que nos recuerda lo que sucedió entonces. Así como Yosef preservó el pacto santo con Dios en ese momento, Pinjas, su descendiente materno, bien interesante, restauró el pacto santo con Dios al tomar la venganza de Dios sobre Zimri. Como resultado, Dios le concedió mi pacto de Shalom. Targum Yonatán en ese verso dice que Pinjas se convirtió en un ángel que vivirá hasta poder anunciar la redención final. Y esa parte final es bien poderoso. Lo quiero leer. לכן אמר הנני נותן לו את ברית שלום, וכתב בתרגום יונתן שנעשה מלאך, que se hizo en un ángel. Unas cosas bien interesantes que leemos acá. Quiero explicar y después vamos a concluir con una conexión del pacto renovado. Lo que vemos aquí es que los conceptos,
del mensajero de la generación ungido para traer rectificación cuando hay necesidad. Ser asociado con ángel, ser asociado con los nombres del Eterno, no son nada nuevo. Vienen directamente de la Torá. Y en ese mismo espíritu vino Yohanan HaMatbil, el inmersor, para preparar el camino para el último Redentor, Yeshua, el Mesías. Muchas veces este año yo estoy haciendo estas conexiones porque es algo que se perdió del cuerpo. Y tenemos que regresar a estudiar el pacto renovado en luz de la Torá. No de teología, no de tu opinión y mandamientos de hombre, sino por la Torá. Y sí, escuchar del judaísmo de dónde vino este movimiento. No vino del cristianismo. El cristianismo es algo que se formó por los siglos. El judaísmo sí ha cambiado mucho en el exilio, pero tiene mucho más en común con el pacto renovado que la religión y costumbres y tradiciones de las naciones que formaban el cristianismo romanizado. Con esto quiero concluir. Sabiendo todos estos conceptos, podemos ir directamente al libro de Mateo, Sefer Mati, capítulo 11, empezando versículo 7, dice: mientras ellos iban, comenzó Yeshua a decir de Yohanan, el inmersor, a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestidura delicadas? Esto es algo referenciando los rollos del Mar Muerto, pero dejamos eso por otro día. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Una referencia a Herodes y muchas cosas que sucedieron en la historia. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero, que dice: Hineni sholeach malachi, mi ángel. También, aún en los profetas, este idioma está hablando de un ángel. Le compara Yohanan como un ángel. Eso viene directamente de los profetas. Y sigue diciendo: he aquí yo envío mi ángel o mensajero delante de tu presencia, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Yohanan el inmersor. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Todos tenemos este potencial si sometemos al mente y espíritu de Mashiach que envió Hashem a través de Yeshua. Desde los días de Yohanan el inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es bien importante entender esto, que son términos que son difíciles de entender, pero no tan difícil cuando lo reconectamos con su conexión beivrit en hebreo. Dice: Umeyeme Yohanan HaMatbil ve'ad ata malchut hashamayim poretzet vehaportzim oximba. Lo que traduce como los violentos realmente son los portzim, los que están listos para ir en contra las paredes que separan a nosotros de un lado al otro. Puede ser en un contexto bueno, puede ser en un contexto malo. Un poretz, alguien que está rompiendo obstáculos. Si está haciendo con intención malo, es malo. Pero en este caso, como Yohanan, como Pinjas, como Eliyahu y más que todo como Yeshua, los portzim, de donde viene el nombre Pérez, de donde viene el linaje del Mesías,
está hablando de los que están preparados, tomar riesgo de su propia vida, como Pinjas, que estaba listo a morir por santificación del nombre, y eliminó los obstáculos dentro de la relación del pueblo de Israel con el Eterno, sea lo que es necesario para hacer. Los portzim, los que están disponibles con celos del Eterno, traer rectificación, tendrán que poner todo su esfuerzo, todo su corazón en fidelidad al Eterno. Y eso es lo que tenía Pinjas en su corazón, y es lo que nosotros deberemos también tener en nuestro corazón, en nombre y en mérito de Yeshua. Shabbat Shalom.